Dale pues, uno, dos, tres. Y esto es, A medias con una invitada especial. y con un episodio noticioso de transición, otra vez, otro episodio de transición. Por tercera vez tenemos a Paola Bautista de Alemán con Tercera, nosotros. como quinta. ¿Sí? ¿Como quinta vez Claro, ya? si Paola tiene como 3.000 millones de episodios. Yo creo que es la Bueno, y quinta, eso es el quinto una episodio que estamos con evolución Paola. de cómo ha sido el país. Empezamos grabando en casa tranquilamente y Exactamente. luego, bueno, ahorita estamos los tres fuera del país, en tres países distintos por razones obvias. Em, pero estamos ante una nueva situación. Paola es doctora en ciencias políticas o comunicación política, Ciencias políticas. en Ujú. ciencias políticas y Paola es una además pues académica se ha arrechísima. especializado en transiciones a la democracia. Tipo, Paola es una académica arrechísima. Busquen en internet su nombre, lean, Sí, lean sus publicaciones. Increíble. hemos tenido varios episodios Siempre es un placer tener a Paola en el podcast. siempre, siempre y justamente como Paola ha estudiado tanto las transiciones a la democracia, pues pensamos que este es el momento oportuno para hablar con ella y preguntarte, Paola, si tú crees que a partir del 3 de enero comenzó una transición en Venezuela. Bueno, primero, muchísimas gracias por invitarme otra vez, porque ciertamente he venido. En la primera invitación estaba, me acuerdo que estábamos sin zapatos, en medias, En eh, medias. y ahora, bueno, yo tengo que estar un poquito más abrigada porque en donde estoy hace mucho frío y si salgo sin medias me enfermo. Pero, pero bueno, muchísimas gracias por estar acá, por su cariño y sobre todo por el trabajo que han hecho por el país. Yo no sé si ustedes tienen conciencia de la importancia que tiene este podcast, su participación en redes sociales, digamos, cómo lo que ustedes aportan en el espacio cívico venezolano es extraordinario y de verdad aprovecho esta oportunidad para darles las gracias por todo lo que han hecho, que, Gracias, bueno, Paola. que no ha estado exento de sacrificios personalísimos y solo espero que en el corto plazo pues podamos ver, bueno, los frutos de tanto esfuerzo. Entonces, dicho esto, Amén. yo creo Amén. que... a ver, hay dos respuestas. Hay una respuesta que es intelectual, académica, y hay una respuesta que es política. Voy primero con la respuesta intelectual o más académica. El inicio de las transiciones es difícil determinarlo sobre la marcha. De hecho, cuando uno estudia los procesos de transición en otros países, pocas veces hay consenso de cuándo comenzó la transición. Por ejemplo, en el caso español, hay personas que dicen que la transición comenzó con la aprobación de la ley de la reforma política en el 76. Hay gente que dice que comenzó con la muerte de Franco en el 75. Hay gente que dice que comenzó con el asesinato de Carrero Blanco unos años antes. De modo que, digamos, el hito que inicia la transición es consenso histórico que se genera después, cuando la transición ha sido exitosa. Entonces, por eso es difícil saber si el 3 de enero nosotros comenzamos el proceso de liberación o quizás el proceso de liberación comenzó con la elección primaria el 22 de octubre de 2023 o comenzó con la elección presidencial el 28. Entonces, digamos, el consenso de cuándo comenzó la transición creo que será un esfuerzo de memoria histórica que hagamos los venezolanos una vez que el proceso esté consolidado. Dicho Ujú. esto, voy con la aproximación política. Y es que ciertamente el 3 de enero de este año, hace menos de una semana, la acción militar que ejecutó Estados Unidos en nuestro país supone un hecho de fuerza que aligeró el camino y que muy probablemente está abriendo las puertas y está generando las voluntades que permitan caminar hacia un proceso de liberación más estable y más ordenado hacia la democracia. Y sin duda alguna, Venezuela, los venezolanos, América Latina y el mundo está mucho mejor con Nicolás Maduro en una celda en Nueva York. Algo que dijiste es sobre las voluntades, porque hay una definición que tengo yo de transición, que es, tú puedes ver cuando una transición empieza, cuando el régimen político empieza a hacer concesiones democráticas. Y a mi parecer, ellos no han hecho hasta este momento ninguna concesión democrática. Ellos lo que están evolucionando y tratando de mantener un equilibrio interno mientras negocian con Trump. ¿Qué piensas de eso? O sea, si piensas que hicieron una concesión democrática, si piensas que sí están cediendo, o sea, ¿cómo los ves a ellos en este momento?
Mira, yo creo que no existe todavía voluntad democratizadora ni reformista dentro del régimen. Lo que nosotros hemos visto de Delcy Rodríguez como dictadora tutelada de Estados Unidos en el país y de todo el ecosistema que le rodea, entiéndase Asamblea Nacional, Tribunal Supremo de Justicia, Fiscalía, todo lo que son los poderes públicos que están cooptados por Delcy y por ahora Delcy ser tutelada de Estados Unidos están también tutelados por los Estados Unidos no es una voluntad democratizadora, sino las respuestas, los impulsos que genera el uso de la fuerza o la amenaza de la fuerza sobre el poder, que eso es muy distinto. Ahorita lo que nosotros tenemos que ver y analizar y observar y hacer una suerte de auditoría ciudadana de los venezolanos, que somos los que tenemos el derecho de velar por nuestro país y ejercer nuestra soberanía, es ver cuál es el alcance de la fuerza o de la amenaza del uso de la fuerza sobre las acciones que esta dictadura tutelada puede tomar para avanzar hacia la democracia, que en resumen es lo que dijo el presidente Donald Trump en la entrevista que tuvo en The Atlantic, que creo que salió el lunes, o el domingo o el lunes, si no me equivoco, en donde él le dijo, bueno, si Delcy Rodríguez no se porta bien, tendrá un destino que será peor que el destino que tuvo Nicolás Maduro. Entonces, yo todavía no hablaría de voluntad democratizadora dentro del régimen de Delcy Rodríguez, sino que hablaría de la respuesta del régimen a impulsos de fuerza, que es distinto. Claro, es como ellos se ven obligados a conceder lo que le pide justamente Es una Trump. lógica malandra, o sea, Claro, honestamente, o sea, una claro, lógica muy malandra, o sea, es como es el estímulo ante la fuerza o la amenaza de la fuerza, así de simple, claro. El pranato consiguió un plan mayor. más o O menos. sea, el estímulo de la fuerza a un estado que sigue siendo gangsteril, un estado que sigue siendo un estado mafioso, ¿no? Claro, es que, digamos, sacaron al dictador, pero no han desmantelado la dictadura, no hemos desmantelado la dictadura. Las estructuras que sostenían a Nicolás Maduro permanecen en el poder y son las que están sosteniendo en el poder a Delcy Rodríguez, con la diferencia que los estímulos de mantenimiento son distintos a los estímulos de mantenimiento que tenían con Nicolás Maduro, que definitivamente se agotaron, porque una cosa de la que poco se habla, pero que yo creo que es interesante poner sobre la mesa, es que a Nicolás lo entregaron. O sea, la única manera por la cual un dictador como Nicolás Maduro lo pueden sacar del país como si fuera una grúa que lo sacan chun chun y lo ponen en Nueva York, es porque hubo cooperación interna. Si no hubiese cooperación interna, el resultado hubiese sido mucho más aparatoso. Entonces, Ujú. las estructuras que sostenían a Nicolás Maduro tienen ahorita otros estímulos para sostener a Delcy Rodríguez. Todavía no hay voluntad democratizadora y hay que ver si en este proceso que se está viviendo, que por ahora es opaco y es lógico que sea opaco, que sea de esa manera, bueno, cristalizan voluntades democratizadoras dentro del chavismo y veremos si el chavismo es reformable o no. Si a mí me preguntan en el estado en que están las cosas, pareciera que el chavismo no es reformable. Pero bueno, ¿En hay que estar serio? abiertos al ¿Te tiempo. parece que no es reformable? Yo O sea, creo ¿te que no. parece que ellos no pueden evolucionar o equilibrarse a cierto punto de que puedan cumplir las demandas de Estados Unidos y al mismo tiempo mantenerse en el poder, quizás de una manera distinta, pero mantenerse en el poder? Mira, yo creo que O sea, eso es muy... yo lo dejo sobre la mesa porque tengo esta variable de que ellos están siendo contradictorios en su discurso de toda la vida, que ahora es, literalmente se entregaron a los Yankees como toda la vida dijeron que nunca lo iban a hacer y estaban en contra. Pero yo siento que son como, siempre digo que son como una cucaracha, ¿sabes? Como que, Dios mío, de verdad sobrevive una bomba atómica y están ahí. O sea, les bombardearon y les quitaron al presidente y todavía el quiebre de la coalición dominante no pasó. O sí pasó y se quedaron en el poder. Bueno, pero es que una cosa es que sean resilientes y Ujú. otra cosa es que sean reformables. O sea, Mm, una cosa es que ellos se doblen para no partirse y
su afán de poder o sus ganas de permanecer en el poder les permitan llegar a los puntos de cinismo que tú misma has descrito. Y otra cosa es que surja un chavista demócrata. Esas son dos cosas totalmente distintas. O sea, son, Claro. son dos, dirían los politólogos, son dos preferencias normativas diferentes. O sea, por un lado tienes a un autócrata, digamos, Ortega en Nicaragua cuando perdió la elección. Cuando Ortega en Nicaragua a finales de los 90 pierde la elección, a finales de los 90 no, perdón, en los 90 pierde la elección, Noriega, perdón, Ortega. Ortega, entrega el poder, pero no lo entrega porque es un demócrata, lo entrega porque dice, saca cuentas y dice, yo puedo volver. Y cuando vuelve, instala una dictadura aún más férrea que la que tenía antes. Entonces, por eso te digo que yo no creo que el chavismo sea reformable hasta ahorita, con los actores que están ahora, no creo que sea reformable a una democracia liberal occidental, sino que ellos son cínicos y resilientes. Ellos dicen, bueno, me tengo que manducar, que venga Trump y hacer lo que Trump quiere y entregarle el petróleo y no sé qué y tal, me lo manduco, voy para adelante. Ahora, Delcy Rodríguez está en problemas, es decir, Delcy tiene el gran desafío de complacer al imperio y de sostenerse en el antiimperialismo, que son dos cosas, son dos fuerzas antagónicas y en completa tensión. Y yo creo que la labor de la oposición es todos los días, mostrar esa contradicción, porque si nos ponemos a ver, el chavismo quedó vaciado de sus valores fundacionales. Es decir, Chávez ha sido enterrado varias veces. Lo enterraron el 28 de julio cuando dejaron de ser mayoría y lo enterraron el 3 de enero cuando el sistema que él creó decidió que iba a ser tutelado, porque no es que van a ser aliados, no, son lo que llamamos un puppet state, son Puppet State. Ok. un estado marioneta de los intereses de los Estados Unidos. O sea, no hay mayor contradicción. El chavismo hoy es un cascarón vacío sin identidad. Wow. Wow. Y eso afecta no solamente a las bases que probablemente pues estén descorazonadas, estén heridas, estén completamente, se sienten traicionadas, sino que afectan los intereses de poder internos. Porque, a ver, si bien el Estado venezolano es un Estado gangsteril y mafioso, como tú lo has venido describiendo en los últimos años, esas mafias se sostenían principalmente, bueno, por negocios, por el tráfico de oro, por el tráfico de drogas, por el tráfico incluso hasta de personas. O sea, hay un montón de crímenes que sostienen la estructura criminal. Pero ¿tú crees que dentro de ese tráfico la ideología o el discurso, la narrativa antiimperialista sí tenía una fuerza real o es sencillamente un negocio? Pues yo creo que para quedarte ahí tienes que ser más que un negocio y que te sientas, bueno, presionado de que si sales de esa estructura tu vida corre peligro o tu libertad corre peligro. O sea, ¿tú crees que de verdad el antiimperialismo es un valor de toda esta gente que ahorita se queda en el poder? Bueno, yo creo que hay niveles, o sea que el análisis se puede hacer según el nivel de compromiso que se tiene con el régimen y con lo que el régimen puede ofrecer. Creo que hay un nivel alto de poder, de la esfera de poder, lo que podemos decir, lo que es la Macoya, ¿no? De poder, donde está Delcy, su hermano, Diosdado Cabello, Padrino, todo este sector que está muy comprometido con el poder por diversas razones, por razones económicas, por razones existenciales. O sea, esta gente que tiene 27 años en el poder, o sea, esta gente no se imagina lo que es estar en la sala de un aeropuerto para montarse en un avión e ir en económica, me explico. O sea, esta es una gente que tiene 27 años viajando en avión privado, con todos los privilegios del mundo, Claro. todos los que nos podamos imaginar. Entonces yo creo que para ellos la ideología o el chavismo quedó reducido a una narrativa y a un encuadramiento de la realidad. Y eso fue lo que pasó en la Unión Soviética, digamos. El socialismo, el comunismo siempre deriva ahí, siempre. Y, digamos, es una de las grandes enseñanzas del comunismo en el siglo XX. Cuando uno ve lo que era la oligarquía de la Unión Soviética, era eso. O sea, son una gente millonaria con un montón de plata que, bueno, que enarbolaban las banderas del socialismo cuando les convenía para engañar a la gente. Yo creo que eso es un nivel. Y luego creo que hay un nivel que, según nosotros hicimos, rodamos una encuesta en diciembre, la primera semana de diciembre,
y el chavismo más duro, el piso del chavismo está entre 18% y 20%. Esas personas tienen un compromiso ideológico, eh, bueno, con un sentido irracional de lo que es la realidad. Claro. Es aquel que dice, con hambre y sin empleo, con Chávez me resteo, no importa si me caen las bombas, no importa. Y son unas personas para las cuales, bueno, el socialismo sí o sea, significa, ¿no? Un motor existencial en sus decisiones políticas, tal, pero es una gran minoría. La verdad es que cuando uno empieza a pensar en lo que es la historia del chavismo, en toda esta, ustedes son muy jóvenes, pero yo, por ejemplo, en el 98 tenía 17 años y uno empieza a ver lo que ha derivado el chavismo y es una absoluta vergüenza. Ha sido una estafa en todos los sentidos, una estafa social, una estafa política, una estafa económica, una estafa moral. Ha sido la destrucción de una opción política que en determinado momento, pues evidentemente fue atractiva para los venezolanos. Y yo creo que estamos en ese momento. Estamos en el momento en que tenemos que hablarle al país con la verdad. O sea, esta gran estafa reselló su carácter vicioso y cínico, siendo ahora tutelada por los Estados Unidos. Que nos explica ahorita Delcy Rodríguez, chico, cómo es que ella ahora para tomar decisiones tiene que alzar el teléfono en Washington para ver a cuántos presos suelta. ¿Cómo es eso? ¿Ah? O es que ahora tiene que llamar a Estados Unidos para ver a quién le manda el petróleo, pero que estamos en una era pre-Gómez. ¿Y por qué estamos en una era pre-Gómez? Estamos en una era pre-Gómez porque estas señores destruyeron el país, nos prometieron independencia y ahora estamos supervisados y tutelados. Nos prometieron libertad y nunca hemos sido más esclavos. Entonces yo creo que la oposición Wow. venezolana ahorita llegó el momento de hablar con la verdad al país y empoderarnos realmente del espíritu libertario que se expresó el 28 de julio y que sigue en nuestro país. Porque no es verdad que los venezolanos estamos reducidos, hechos pequeños o estamos silenciados. No, señor. En Venezuela, no sé si ustedes vieron el clip que hizo la gente el del béisbol, que ellos son buenísimos, que tienen un podcast, El cuartico. el Cuartico. Ajá. Bueno, en Venezuela todos estamos en el estadio y estamos locos por gritar honrón. Bueno, gritemos honrón, porque es que estamos en puertas de eso, realmente. Totalmente. Y Yo yo ahora creo que que... mencionas, bueno, dale, dale, dale. ¿Ah? Voy. Dale, pregunta. Sí, porque, a ver, tú contabas que no hay, que no parece que hay voluntad democratizadora o reformista dentro del chavismo. Sin embargo, han ocurrido algunas cosas en las últimas horas, y no hablo tanto de los anuncios, que los anuncios son como señales, pero puede ser todo mentira y retórica. Anuncios de Jorge Rodríguez de que van a hacer reformas a los códigos civiles, penales, etcétera. Delcy Rodríguez diciendo vamos a reparar el sistema eléctrico cuando siempre habían dicho que era unos ataques del imperio, que el sistema eléctrico estaba perfecto y todo lo demás. Pero cuando ataca el imperio, ahí sí lo van a reparar. O sea, es como una contradicción absurda, como tú decías, las contradicciones. Esto por ahora, bueno, más que señales, puede ser como decir cosas para que la gente se calme un poco. Pero ayer anunciaron que iban a liberar un montón de presos políticos, no dijeron nombres, ni dijeron el número. Jorge Rodríguez es un número importante. Pero ayer, hasta el momento que estamos grabando, al parecer unas 8 a 11 personas es lo que se ha confirmado que se ha excarcelado. Han rodado un montón de Excarcelado, no listas. liberado. Exacto. Y eso no es un número grande porque hay más de 800 presos políticos, ¿no? Eso por un lado. Pero Trump hoy anunció que iba a cesar la segunda ola de ataques porque están cooperando, y lo dijo expresamente, están cooperando porque van a liberar presos políticos como un gesto de paz. Primera vez que Trump se refiere a la liberación de presos políticos como condición para él no amenazar con acción militar, cosa que nos hace ver que va más allá del petróleo, que también las negociaciones van por el tema de la democratización. ¿Tú crees que, sí, tú bien dijiste que ellos están es como cediendo ante la fuerza, pero ahora que Trump confía en que sí se va a dar esta liberación, o que más bien está dando esta señal, quizá, porque si ayer no se liberaron cuando se prometieron, se puede sospechar que hay una persona dentro del régimen que no quiso que se liberaran. Estas contradicciones internas, ¿tú crees que
cuánto puede aguantar y de qué depende. Porque si no vas a confiar en Trump, o sea, Trump puede decir, ya no voy a atacar. Pero Diosdado, por ejemplo, que está de primero en la lista, va a decir, ajá, ¿y cómo confío yo que no me van a...? Exacto, o sea, y puede ser el que esté el reteniendo, por ejemplo, los presos políticos. Entonces mi punto es, la presión, ¿cómo, qué tanto se puede aguantar? O sea, esto puede durar 2 años así, puede durar hasta los midterms, el chavismo. Bueno, la verdad es que es difícil ponerle tiempo, porque es un proceso bastante inédito y la verdad es que sería poco honesto en mi parte ponerle fechas, ¿no? A esta realidad. Lo que sí sé es que el chavismo como sistema autoritario tiene sobre sus hombros un montón de contradicciones muy complejas, porque nosotros aquí estamos hablando de las contradicciones que son evidentes, es decir, el tema Ujú. narrativo, el tema de los presos políticos, el tema económico más superficial, que son los 50 millones de barriles de petróleo que ya Estados Unidos anunció, pero hay unas contradicciones que están por debajo de ese nivel que nosotros no tenemos precisadas, pero que realmente tienen que existir. Por ejemplo, las preguntas sobre la entrega de Nicolás, yo estoy segura que esas preguntas están bajo la mesa y esas preguntas generan mucha tensión. Yo no sé si ustedes vieron, bueno, seguramente sí lo vieron, el video cuando Delcy Rodríguez se juramentó, las caras que tenían algunos actores políticos y cómo Ujú. Delcy Rodríguez y Jorge sonreían, pero luego cuando se acercaban a abrazar a algunas personas, pues esas personas se echaban para atrás o no correspondían la sonrisa. Eh, bueno, el mismo modo cómo se ha manejado la ausencia de Nicolás Maduro, o sea que es, sí, vuelve a caer en el cinismo, ¿no? Porque todos sabemos que Nicolás Maduro no va a regresar. O sea, hasta el Ujú. chavista más nublado por su preferencia política sabe que Nicolás Maduro tiene los ganchos y está en una celda en Nueva York. O sea, ese señor no va a regresar, Ni Maduro ni Cilia no volverán. no volverán. O No sea, volverán. Nicolás no tuvo su 13. No Nicolás tuvo. no No, tuvo su 13. Porque ya es 9 y se fue el 3. Y se fue por eso. O sea, entonces, digamos, es una irrealidad que el mismo chavismo sabe. Y como esas hay miles. O sea, por ejemplo, yo veía el tema de los 50 millones de barriles que PDVSA se comprometió que van a llegar a Estados Unidos. En el mejor de los casos, Venezuela produce, en el mejor de los casos, 1 millón de barriles al día. Y estoy siendo muy optimista porque hablan entre 600.000. demasiado. Pero vamos a ponerle Ujú. 1 millón para que la cuenta sea redonda. 1 millón. ¿En cuánto tiempo Delcy le va a entregar? Eso es, si es al día, la producción entera petrolera al día, esos son como muchos 50 días. Y ahí hay varias preguntas. ¿Delcy le va a seguir mandando petróleo a Cuba? Ujú. ¿Cómo va Delcy a abastecer la gasolina dentro de Venezuela? ¿O cuál es la tratativa a la que se está llegando con la administración Trump para abastecer las demandas internas? ¿Cómo son las relaciones con China y los acuerdos que están preacordados? ¿Cómo es la relación con Irán? Entonces, digamos, yo no tengo las respuestas, son preguntas que van surgiendo cuando uno ve porque, digamos, no nos han dado información o no tenemos información. Pero todas esas preguntas son focos de disenso, aguas abajo, que no vemos Claro. y son fuente de conflicto y contradicción para quienes están en el poder, que estaban acostumbrados a ejercer el poder, bueno, a la libre, como a ellos les convenía, Ujú. ahora tienen a una fuerza superior que con independencia si dice, vamos, no va los segundos ataques o si van o lo que sea, epa, los barcos siguen ahí, los barcos Ujú. están ahí. Y digamos, Donald Trump ha demostrado que es un vocero bastante errático. Es decir, él hoy puede decir a las 7 de la mañana lanzar esa declaración en sus redes sociales y a las 10 de la mañana se para y dice otra cosa. Y corres o, no, o corres o te encaramas. Entonces, yo creo que en ese sentido, para el chavismo o para la dictadura de Delcy Rodríguez, el carácter tutelado en el que se ha planteado su ascenso al poder es algo sumamente complejo que quizás los venezolanos todavía no advertimos cuáles son sus dimensiones. Y por eso como oposición todavía cuesta
reaccionar, ¿no? Saber, porque, digamos, si Delcy Rodríguez, yo creo que su mayor deseo es reequilibrar en el poder. Es que Ujú. efectivamente en estas tres fases que ha anunciado Rubio, que es estabilización, recuperación y transición, el chavismo vuelva a ser una fuerza competitiva y cuando vayamos a elecciones ellos ganen. Eso es lo que ella quiere hacer. O sea, Ojalá digamos, se crea la mentira. Ojalá. o sea, Ojalá se lo Que va a estar crea, ganando pues. el chavismo, vale. digamos, Pero no sé. esa es su intención, pero realmente, y Estados Unidos pareciera que tiene prioridades de estabilización que están asociadas al manejo del petróleo, pero que no es solamente el petróleo, que hay cosas que van más allá del petróleo, como por ejemplo la situación político-estratégica o geoestratégica de Venezuela en el mapa. Así que a 2 horas y media de Miami, que es a lo que queda Venezuela, en avión, operen en libertad grupos relacionados con Hamas, con Irán, que el tema del narcotráfico. O sea, Venezuela se convirtió en el hub de todo lo indeseable para Occidente. Y eso para Estados Unidos efectivamente es un riesgo, que entra dentro de lo que es su visión del mundo, pues, la visión del mundo que plantea Donald Trump. Claro. Sí, yo tengo tantas preguntas, Sí, es que, pero perdón, déjame hacer yo una. antes de Yo hacer quiero la hacer. pregunta, voy a dar un dato de algo que está pasando ahorita hace poquito. Oh my God, ¿qué Que acaba pasó? de descender en Caracas un avión del Departamento de Estado, ¿no? O sea, Van a está, buscar a los gringos presos. no sé, no sabemos, pero están pasando cosas, o sea, están pasando Dios cosas mío, siento mientras, que estamos en ajá, entonces no, una va, película de nuestras vidas. conoce, sí, ya estoy cansadito de ser Estoy un actor poco de reparto, cansadito. de un, de una película donde no pedí ser actor. Estoy un poco Pero, ajá, cansadita. continúa con la pregunta que tenía. No, primero, yo pensé, yo creo que van a buscar a los gringos presos. Aquí se los tiro aquí para ver. ¿Cuántos Porque hay? ahorita a mí me preguntan, no, ¿cómo piensas que va a ser la actuación de la administración? No sé. Esta gente es muy impredecible, no lo sé. Em, Mi pregunta era, Pau, el rol de la sociedad civil. Yo puse ayer una cajita de preguntas y muchas eran, ¿qué podemos hacer nosotros? Y cuando digo sociedad civil, pienso en las personas y en los partidos políticos. Ya dijiste que es bastante difícil reaccionar y creo que por eso María Corina está actuando con mucha cautela, pero ¿cuál es el papel de nosotros en todo esto? Y si podemos insertarnos paulatinamente en la ecuación. Porque ahora en la ecuación no está la sociedad venezolana. Estamos presionando, estamos diciendo libertad a todos los presos políticos, pero ¿qué más se puede hacer en una transición o en un proceso donde las dos personas con poder real o los dos grupos son los que están negociando? Ni María Corina, ni el mundo, ni la sociedad civil venezolana está teniendo voz ni voto en lo que está pasando. Bueno, yo les voy a dar mi perspectiva, que no quiere decir que es la perspectiva de la oposición o la perspectiva de Primero Justicia, sino es lo que yo pienso, Paola, yo. El 5 de enero, Delcy Rodríguez se juramentó como presidente provisional o como la llama la administración Trump, interina de Venezuela. Eso activa unos tiempos constitucionales. Esos tiempos constitucionales, cuando hacemos la sumatoria más o menos, incluso con cierta flexibilidad, nos da 7 u 8 meses que nos separan entre el 5 de enero y unas elecciones presidenciales. Ok. Lo que yo creería que conviene es apalancándonos en el espíritu del 28 de julio, que es un espíritu precioso de unidad nacional, de voluntad democrática, de activación ciudadana, de alegría constitucional, activar lo que son los tiempos que ofrece nuestro pacto fundamental para abrir el espacio cívico y tomar las decisiones necesarias y las reformas necesarias que son fundamentales para tener un proceso electoral justo, transparente y libre en el momento en que la Constitución lo exige, teniendo a todos los partidos políticos habilitados, a todos los presos políticos, incluyendo por supuesto al liderazgo, y aquí quiero mencionar muy especialmente a, por supuesto, Juan Pablo Guanipa, a Perkins Rocha, a Freddy Superlano y a todos los líderes nacionales que están en este momento injustamente tras las rejas. Tenemos también que facilitar
que se restablezca el derecho a la asociación, es decir, que podamos volver a nuestro país a hacer política, que nos volvamos a poder reunir como nos reuníamos, lo que hablábamos antes de comenzar esta transmisión en la Milagros, que pudiéramos tener un conversatorio en alguna plaza de Venezuela para hablar con el país de lo que está pasando y que en 7 meses podamos competir y reinaugurar la democracia en nuestro país. ¿Cómo encaja eso en los tiempos o no en el tiempo, en el diseño transicional que planteó Marco Rubio hace unos días? Sencillo. Esto forma parte y es transversal a las tres fases, a la fase de estabilización, recuperación y transición. Y por supuesto, todo esto con el acompañamiento de toda la comunidad internacional, teniendo como prioridad la presencia de los Estados Unidos. ¿Y por qué digo toda la comunidad internacional? Porque Naciones Unidas tiene que entrar al país. Las organizaciones internacionales de derechos humanos tienen que entrar al país. La Corte Penal Internacional tiene que entrar al país. Y bueno, y todas estas organizaciones ir empujando el cumplimiento de un cronograma de restablecimiento de la democracia en nuestro país guiado por lo que establece nuestra Constitución. Eso es lo que yo creo que nosotros deberíamos hacer, me parece. Hay una pregunta acá de Santiago, que es uno de nuestros patroncitos. Si están viendo esto en público, pues consideren unirse a patreon.com/amediaspodcast porque ven este tipo de episodios en vivo. Santiago pregunta, ¿cómo compararías la situación actual con las transiciones previas de la historia de Venezuela, como la transición después de Gómez, es decir, con Eleazar López Contreras, y después de Pérez Jiménez? ¿Tú crees que tiene algo de común? Yo creo que, por ejemplo, Eleazar López Contreras era ministro de Guerra y Marina de Gómez, y después de Pérez Jiménez se quedó Wolfgang Larrazábal, que era el jefe del Estado Mayor. Es decir, las transiciones las comandaron personas que venían del régimen, ¿no? Sí, sí, o sea, las comparaciones siempre son complejas, Sí, ¿no? Todo porque los tiempos son distintos, las naturalezas autocráticas de puestas son distintas, es decir, Gómez no era lo mismo que Pérez Jiménez y Pérez Jiménez, por supuesto, no es lo mismo. Digamos, de todas las Maduro. dictaduras son terribles, todas son terribles, antes que me saquen de contexto y digan que yo estoy diciendo que hay dictaduras buenas, todas son horrorosas, todas son malas e indeseables, todos queremos democracia, pero entre ellas incluso hay grados, hay unas que son peores que otras, por decirlo de algún Ujú. modo. Eh, y yo creo que la gran diferencia ahorita con Eleazar López Contreras o con Medina, por ejemplo, o con Larrazábal, es lo que hablábamos de la voluntad democratizadora. O sea, hay signos voluntarios de Eleazar López Contreras y de Medina que daban, digamos, daban signos de apertura democrática. Por ejemplo, dejar de utilizar el uniforme militar fue uno de los signos más visibles, ¿no? En ese periodo de tiempo posgomecista. Nosotros por ahora no hemos visto signos visibles por parte de Delcy Rodríguez de flexibilización democrática, más allá de la flexibilización pacata del discurso público, porque es una flexibilización, o sea, ella habla con un tono de voz bajito, pero cuando ves el contenido de lo que está diciendo, es como que intenta agarrarse de los hilos de una sábana que ya se hizo papilla, un discurso revolucionario, pero en verdad todos sabemos que, bueno, que si tú agarras su celular, la llamada directa es a el enlace que tiene con la Casa Blanca, o sea, digamos, esa es una realidad que es innegable porque si no ella no estuviera en el poder, así de simple. Porque el que tiene el poder, ella está sentada sobre las bayonetas de la Casa Blanca, así de simple. Entonces, eh, yo creo que ahí puede haber en el futuro, pudiéramos hacer ejercicios de comparación y paralelismo, pero la gran diferencia que hay ahorita es la ausencia de una visible voluntad democratizadora por parte de la dictadura tutelada de Delcy Rodríguez. ¿Se necesitaría más presión por parte de Estados Unidos para que lo haga o presión de la sociedad civil venezolana con la administración de Trump? Yo creo, y la verdad es que Sí. el chavismo, ya no sé cómo llamarlo, el rodriguismo, no sé, o sea, a lo que ha derivado el chavismo La maduro, dictadura. la dictadura tutelada que tenemos ahorita, este sistema lo que ha demostrado es que a lo único que responde es al plomo. O sea, Qué fuerte eso. ellos, Claro. bueno, pero es lo que han demostrado, la verdad. Porque dime Sí. tú, o sea, ¿qué no hicimos los venezolanos? ¿Qué no hicimos? Pana, lo hicimos todo.
todo Todo. lo que había en el catálogo de opciones de resistencia pacífica y ciudadana para avanzar a la democracia, nosotros lo hicimos. Y lo hicimos, no solamente lo hicimos bien, sacamos 20, Bien. lo hicimos Y perfecto. todavía. Entonces, A mí claro, me parece súper curioso el hecho de que igual hubo una acción armada fuerte en el territorio y que aún así no se hayan quebrado. No, o sea, yo no sé si tú piensas que ya el quiebre interno pasó o está a punto de pasar, pero esto nos dice a nosotros que lo hicimos bien, pero que nunca iba a ser suficiente, porque todavía se metieron en Venezuela, bombardearon Venezuela y esta gente sigue en el poder. Siguen el poder de la manera que sea, pero siguen ahí. Y creo que eso sí yo aprovecho a decirle a todos los que nos están viendo que lo hicimos bien, pero esta gente está tan loca, son tan sádicos y tan hambrientos de poder y le importa tan poco la dignidad humana que están dispuestos a quedarse ahí el tiempo que aguanten, ¿no? Entonces, la pregunta específica era, ¿tú piensas que ya el quiebre interno pasó o está construyéndose las bases para? yo creo que a diferencia de lo que alguna vez se pudo pensar en los análisis, de que el sistema podía hacer aguas una vez que su cabeza fuera extraída, esto lo que es como un desplome en cámara lenta, ¿no? Cada contradicción que va cristalizando en el proceso político va horadando lo que son las bases que lo mantienen y, y yo creo que tenemos que estar preparados para que ocurran purgas dentro del chavismo, que se lleven preso a gente de ellos mismos, que hayan episodios que quizás desde afuera nosotros no comprendamos, pero que lo que hay detrás es, sí, la cristalización de contradicciones insalvables entre grupos de poder que forman parte de la coalición. Y, y creo que por eso hay que estar muy atentos y por eso creo que fue muy responsable y prudente el modo en que abrieron esta conversación de que las cosas están sobre la marcha y que pueden cambiar de un momento a otro, ¿no? Estamos en un momento profundamente contingente en donde pareciera que no hay, todavía no hay estabilidad y hay pocas cosas claras en el horizonte. Te tengo una pregunta sobre ya lo que nosotros tenemos que hacer como venezolanos, lo que podemos hacer y lo que estamos dispuestos a hacer. Porque está pasando algo curioso desde hace mucho tiempo ya, incluso antes del 28 de julio, que es el terrorismo de Estado en Venezuela. O sea, en Venezuela hay un estado de absoluto terror, de miedo, que hay gente que decide estos días no salir de su casa por temor a pasar por una alcabala y que los detengan, les revisen el teléfono, los extorsionen. He escuchado historias de personas que le han quitado $1.500 para no llevarse los presos porque le consiguieron un WhatsApp donde hablaban de la captura de Maduro, ¿no? Eso está pasando en Venezuela y ya siento que todos los venezolanos se sienten perseguidos políticos. O sea, es como cualquiera puede ser víctima de persecución política por ser un disidente o percibido como disidente, cosa que además ya lo ha denunciado la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, ¿no? Que Ujú. investiga los crímenes de lesa humanidad. Este miedo, por supuesto, ha hecho salir a mucha gente del país, como es nuestro caso. O sea, nosotros tuvimos que salir porque nos sentíamos en peligro, pero esto puede ser reversible. O sea, ¿tú crees que de repente un día la gente salga a la calle a protestar, a exigir que de él se entregue el poder, que haya elecciones libres otra vez, o que vuelva Edmundo González Urrutia, que fue electo el 28 de julio? O justamente este miedo hace que la gente ahorita esté como en un estado de parálisis esperando que pase algo de fuerza mayor. ¿Cómo crees que esto se pueda revertir, digámoslo así? Bueno, es que yo creo que esa es la tensión que Delcy Rodríguez como dictadora tutelada enfrenta, ¿no? Yo me acuerdo, hay una frase, pero yo no me acuerdo ahorita muy bien, creo que el autor es un señor que se llama Barros, que escribe sobre la dictadura de Augusto Pinochet. Y una de las cosas que se ve en la transición chilena es que cuando se abrieron fisuras de libertad para la sociedad chilena, no hubo forma de contener esas fisuras y esas fisuras se convirtieron en boquetes y después la libertad fue incontenible. Entonces, una de las tensiones que maneja la dictadora es la siguiente, es que por parte de los Estados Unidos
se exigen, se demandan signos de flexibilización en los derechos civiles de los venezolanos, entre otras cosas porque Estados Unidos también tiene que manejar la opinión pública internacional. O sea, Estados Unidos no puede quedar como que la única razón por la cual extrajo a Nicolás Maduro del poder fue para quedarse con el petróleo. Esa lectura es muy simplista y no corresponde con la realidad. La realidad es que la acción de detrás de la acción de Estados Unidos hay una posición mucho de Estado, mucho más compleja por parte de la administración Trump. Entonces, él sí tiene que manejar estas demandas que son reales y que existen junto a el inmovilismo de la dictadura que ella encabeza, porque el chavismo ha demostrado ser un sistema muy inmovilista. Es decir, no quieren abrir, no quieren ceder ni un solo espacio. ¿Y en qué radica el inmovilismo? En que si nos dan un poquito, digamos, si el venezolano percibe que la capacidad o la voluntad de represión de la dictadura de Delcy Rodríguez se ha reducido, muy probablemente tendremos muestras y exigencias de libertad dentro de Venezuela. Pero para eso tienen que haber signos de flexibilización en la represión. Entonces yo creo que esa es la gran tensión que tenemos. No sé si ustedes vieron ayer la gente a las afueras del helicoide. Eso no era pensable hace un tiempo, que hubiera personas No, que se acercaran a las afueras del helicoide a ver si sus presos iban a salir o por el si presos miedo, ¿no? iban a salir, porque había periodistas muy valientes. Yo vi que estaba Adriana, estaba afuera a las afueras del sí. helicoide. O Adriana sea, Núñez. Yo quiero decir aquí que Adriana Núñez y Nicole Colster, que están haciendo este podcast que se llama Esto es Venezueling, de verdad me quito el sombrero a mis amigas porque están en el terreno y están cubriendo los hechos con la narrativa, ¿sabes? Es como siempre cuidándose, pero están allá y están cubriendo las cosas y me parece increíble que lo estén haciendo a pesar del contexto. Solo no, y quería decírselo. sobre todo con una autenticidad. Yo voy a aprovechar de meterme en ese piropo porque es que me parece que lo están haciendo súper bien y con una autenticidad extraordinaria, porque mientras tú tienes periodistas que son muy activos en redes para promocionar cremas de, ¿sabes?, antienvejecimiento y carros último modelo y tiendas super top en el Sambil, ahorita Y están entrevistan verdaderos. al pequeño narco, al narco Exactamente. baby. Ajá. Y ahorita, o sea, mutis, y entonces pues ponen un post victimizando la censura. Pana no, porque aquí hay gente que sí se la está jugando y aquí hay gente que sí es fiel a los principios básicos del periodismo y que sin mayor monetización, pues han decidido Ujú, darle voz a quienes no tienen voz. Y esa es la gente que el ujú. pueblo va a recordar en el futuro. Así que Totalmente. Es verdad. a Ana y a su amiga, que no me sabía el nombre, perdón por ella, pero Nicole. Nicole, Ujú. Nicole, la queremos, la las queremos. saludo y las felicito a las dos. Y ¿Tú yo crees quiero que... meterme Perdón, dale. en el... Es que quiero en el tema de la represión, que justo iba a preguntarte eso. O sea, lo vi yo, quería ver cómo tú lo percibías. Yo tenía esperado que después de eso que pasó con Maduro, o no, no esperado, sino que lo vi, capaz, dije, se va a desatar una ola represiva parecida a la del 29 de julio. Para los que nos están escuchando, después del 28 de julio, que lo hemos mencionado muchas veces, hubo una ola represiva que casi sin precedentes. Y yo dije, vamos a ver a los cuerpos de seguridad en la calle vueltos locos, vamos a ver la ciudad militarizada. Y fue todo lo contrario. O sea, ni siquiera la frontera con Colombia estaba militarizada. Había obviamente colectivos, habían organismos de seguridad vestidos de civiles. O sea, las detenciones arbitrarias no cesaron y tampoco la corrupción o el matraque con la gente en la calle quitándole dinero, amenazándolos. Pero eso no es un patrón nuevo, eso se mantuvo antes. O sea, antes de la extracción de Maduro, esa era la represión que había. No hubo un pico represivo. ¿Y eso a ti qué te dice? Que hay, como se rompió la cadena de mando, como que todavía no están sabiendo tomar decisiones. O sea, ¿cuál es la lectura que le das a eso? Bueno, hay algo de lo que no hemos hablado y es del acuerdo que tuvo que haber entre los Rodríguez y la administración Trump para que las cosas ocurrieran como ocurrieron, ¿no? De eso, y ese acuerdo nosotros
no tenemos, no es público, ¿no? No sabemos en qué consiste. Pero lo que sí sabemos son inconsistencias de la realidad que nos pueden dar signos de lo que posiblemente pudo haber sido ese acuerdo. Una inconsistencia, por Ok. ejemplo, es que el Estado venezolano no ha dado cifras oficiales de muertos. Es decir, poco a poco han ido mostrando que sí, actos de conmemoración de las personas que perdieron la vida en la acción militar del 3 de enero. Ayer creo que Delcy anunció que iba a haber un monumento para los fallecidos. O sea, cosas, luego hay voceros particulares de la dictadura que se han encargado de eso, como Héctor Rodríguez, Diosdado Cabello en el Mazo Dando, pero el Estado venezolano, tan dado a victimizarse, no ha sacado un comunicado diciendo, miren, el 3 de enero murieron, no sé, no me atrevo a dar número porque eso es muy delicado, pero murieron tantas personas en esta localidad, tantas personas acá, tantas personas. No hay un saldo de muertos. Y la mejor evidencia de que Venezuela antes estaba invadida es que los únicos que han dado cifras de muertos han sido los cubanos. No los cubanos. Mm. O sea, que un norteamericano se imagine que el servicio secreto del presidente de los Estados Unidos está en manos de otro país. Bueno, eso es lo que había en Venezuela. Cuando Estados Unidos entró a llevarse a Nicolás Maduro, el equivalente al servicio secreto estaba en manos de cubanos y no de venezolanos. Eso es una expresión y un signo muy claro de cómo estábamos o cómo todavía estamos, porque creo que eso no se ha desmantelado totalmente, porque el canciller cubano estuvo ayer en Caracas, no sé si ustedes lo vieron. Sí, No. Sí, el al lado de canciller Delcy Rodríguez, en los y eventos los de eventos luto. de las personas que murieron. Ujú. Y eso tuvo que ser permisado por Estados Unidos. Entonces, bueno, ese es un primer signo, ¿no? De que no sabemos cuántas personas murieron. Y creo que en ese acuerdo tuvo que haber estado también una cláusula que refería no desatar una ola de represión fuerte para que la narrativa de los Estados Unidos, que habla de una operación que no solamente está enfocada en recursos naturales, pues tuviera mejor entrada en la opinión pública mundial. Y yo creo que por eso no hubo una ola de represión y el lunes 5, ¿se acuerdan? Creo que hubo 14 periodistas detenidos. De Ujú. los 14 entiendo que fueron soltados todos en horas de la noche, ¿no? Sí, lo soltaron. Yo creo que esa ola de represión no fue falta de consenso o falta de capacidad, fue honrar un compromiso al que ellos llegaron con los Estados Unidos. Wow. O sea, fue la negociación. En algún momento sabremos cuáles fueron los términos de esa negociación y con quién fue directamente. Yo Claro. pensé que era obvio que era Delcy, pero al parecer tenemos un margen todavía Sí. para ver quién pudo haber sido. Para ¿Qué ir vas a pensar? terminando, tengo una pregunta sobre, como veníamos hablando del miedo y de lo que puede hacer la gente. Si ya vimos que no se atrevieron a dar ninguna concesión hasta que les cayeron bombas en Fuerte Tiuna y se llevaron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, ¿de verdad la gente en la calle puede hacer algo? Porque eso es una cosa que se está preguntando la gente. O sea, para qué vamos a salir si eso no va a funcionar? Si... ¿Pero tú crees que funciona de algo protestas masivas, pacíficas, por supuesto, en las calles de Venezuela? Bueno, yo creo que podrá hacer en la medida en que salgamos de la lógica de la fuerza y entremos de nuevo en la lógica de la política. Y yo creo que ese es un desafío en el que Estados Unidos no solamente está comprometido, sino que le conviene, ¿no? Que vuelva la lógica de la política y creo que los incentivos de fuerza están orientados hacia allá, están orientados a que se vuelva a una lógica democrática, una lógica política en la que, por supuesto, la voz de los venezolanos tiene, bueno, es protagonista, no es que tiene importancia, sino que es protagonista. Y yo creo que también los venezolanos ahorita tenemos que tomar en cuenta que aunque quizás no tiene o no sepamos si tiene el efecto inmediato, es lo que debemos hacer. Yo viendo cuando, bueno, el 3 cuando cayeron las bombas, salió Nicolás y todo lo que ha pasado, y por eso me he animado a escribir muy pronto y a dar mi opinión muy pronto, porque estos procesos históricos pasan y luego a nosotros nos corresponderá escribir nuestra historia. Y Venezuela es un país muy bello, es un país que ha luchado mucho y es un país que lo ha dado todo por su libertad. Y por eso en estos momentos nosotros no podemos permanecer en silencio. Cuando se escriba la historia no solamente la va a escribir Estados Unidos y el régimen,
La historia la tenemos que escribir nosotros mismos. O sea, que vamos a documentar, será ponerme a escribir, yo me grabo. Chicos, cosas que que yo hago, grabarme y contando las cosas. Pero Y es que ahora tengo, eso es precioso, Ana. claro. Por ejemplo, los videos como, digamos, los podcasts que ustedes están haciendo, el clip que hizo esta gente del béisbol que me parece espectacular, todos los TikTokers, ayer, por ejemplo, una persona que estaba a las afueras del helicoide, decía que esperando noticias sobre presos, dijeron que de repente hubo personas que los empezaron a grabar y se asustaron. Y cuando se acercaron, no era gente del régimen, eran TikTokers que Ujú. monetizan. Entonces, Claro, digamos, con los live. hay una lógica de documentación que es espectacular y que tenemos que hacernos de ella. O sea, tenemos que soñar. Miren, cuando esto se termine, vamos a montar museos, vamos a hacer películas, vamos a hacer muchos más, vamos a escribir libros, vamos a hacer podcast, vamos a hacer programas de estudio, vamos a enseñarles a nuestros niños lo que pasó y la fuente de eso vamos a ser nosotros. Si nosotros no decimos y encuadramos qué es lo que está pasando, la historia la van a contar en Washington o la van a contar en una Miraflores que está sitiada y está secuestrada. Y aquí en Venezuela, porque Venezuela está donde esté cada venezolano que es capaz de alzar su voz y contar su historia, tenemos la capacidad de hacerlo y tenemos que hacerlo ya. O sea, es tarde ahorita. Todos, y si nos equivocamos en el análisis, rectificamos. Bueno, digamos, escribimos un primer párrafo en donde decimos, como ustedes cuando hicieron este podcast, que bueno, esto todo puede cambiar. Sí, puede cambiar, pero tenemos que ir contando minuto a minuto, porque lo que es estable, mientras todo cambia, es que nosotros vamos hacia la democracia. Wow, Me gusta. tremendo cierre, Paula, tremendo cierre con el podcast. Me gusta tu optimismo. Yo, en cambio, tengo esperanza sin optimismo, pero me gusta que tú las dos. Yo recuerdo Me siempre gusta. que tú nos comentabas de la magnanimidad Así es. de la esperanza como uno de los valores que nos va a ayudar a sobrellevar ese momento oscuro cuando nos sentíamos náufragos. Entonces empezamos a hablar que en 2023, cuando no había primaria, no había En resultados. O sea, decadencia, con tu disco, ¿te acuerdas? exacto, sí, o sea, eso fue como, sí, como 2022, incluso con Venezuela se arregló, Ajá, estábamos tratando de 21. entender, analizar lo que estaba pasando y cambian las cosas, que eso es lo bueno. Lástima que tuvieron que cambiar de esta manera, o sea, lástima que se tuvo que llegar a la violencia, pero es que el chavismo se escribió su propio destino. O sea, ellos llegaron hasta acá Ujú. porque ellos querían, porque pudieron haber cedido el poder hace mucho tiempo. Y me gusta que mantenernos con esa esperanza, como tú decías, hace muchos años, ha traído buenos frutos. Yo creo que también estamos en camino, yo espero, por lo menos espero que estemos yendo en el camino hacia la democracia. Amén, amén. Pero bueno, en conclusión, Quedamos a medias, gracias Paola. Pueden seguir a Paola Paola, bueno, Paola, Instagram, sí, ¿cuál es tu Instagram? Pues se me olvidó ahorita. Mi Instagram Paola es Alemán, ¿no? exacto, Paola de Alemán y ahora tengo TikTok. Estoy entrando en el mundo Ah, del TikTok. Nice. está en TikTok. Estoy Que en sigan a Paola, TikTok. mira, se lo muestro. Me Ajá, gusta. Paola de Alemán, síganla en Instagram, en me pueden TikTok. seguir. Lean sus artículos. Lean Yo, sus artículos en la Grabandea, búsquenlo. yo soy un poco torpe con esas cosas, pero estoy aprendiendo, me están enseñando y bueno, me estoy esforzando, chicos, de verdad. Muy Estoy Bueno, el bien. último video te quedó lindo. El Sí, último video te quedó lindo. hace poco hiciste un video de qué pasó el 3 de enero, me gusta. Está exactamente. bueno, estuvo bueno. Y también vean la entrevista que hizo con La Gran Aldea hace un par de días, también está bastante interesante. Así que gracias Paola de nuevo y ustedes recuerden suscribirse, darle like y únanse a Patreon donde tenemos conversaciones más extensas y decimos más cosas de las que decimos acá. Chao. Es verdad.